Bien, la presente ponencia dirá relación con el monitoreo, rastreo y el mapeo emocional a propósito de una herramienta de relacionamiento empresarial. Generalmente hemos visto que las grandes corporaciones, pero también los gobiernos, pero también en algún caso podrían ser algunas empresas medianas, deben relacionarse con algunos incumbentes o llamados stakeholders que se encuentran dentro de su entorno. Ahora, esta situación va a estar dada en mayor o menor grado por el tipo de actividad económica que suponga o que desarrolle la empresa o bien el tipo de servicio que provea una organización, que podría ser también el Estado. Ahora bien, esta circunstancia ha sido una realidad desde tiempos inmemoriales, ciertamente. Generalmente el Estado y todo lo que es la administración se ha tenido que ver confrontada con eh, el público, con la ciudadanía, con las organizaciones. Y esto, por tanto, también va asociado con el problema, finalmente, que dice relación con la democracia o la interacción entre la ciudadanía versus algunos actores privados o el propio Estado. Generalmente este relacionamiento ha sido más bien unidimensional en el cual el Estado impone o las empresas tienen un permiso y en definitiva los consumidores o las personas o las comunidades tenían poco y nada que decir. En general, esto se da mucho más, este tipo de interacciones desde un punto de vista político. Pero desde un punto de vista empresarial, las empresas, lo que les interesaba, o las organizaciones, les interesaba esencialmente obtener algún tipo de permiso y en base a la autorización que contaban, poder finalmente instalarse o contar en definitiva con el permiso que les permitía actuar específicamente en una determinada área o en un determinado sector. Por lo mismo, es importante considerar que el fenómeno del relacionamiento comunitario se ha ido incrementando porque justamente los proyectos o las actividades en las cuales grupos humanos o stakeholders, o en definitiva comunidades, se ven de alguna manera involucradas con la actividad empresarial o del Estado son cada vez mayores. Y esto ciertamente ha tenido un impacto a propósito de factores tales como la oposición que se realiza respecto de determinados tipos de proyectos. Esta oposición está dada principalmente porque, por ejemplo, se percibe de que el proyecto puede ser entendido como algo peligroso o bien atenta con algún tipo de valor o con algún tipo de factor que es considerado relevante para un tipo de comunidad y en definitiva, esto genera en conflictos y tensiones que pueden eh, eventualmente desembocar en confrontaciones e incluso también en riesgos de paralización tanto del proyecto o en boicot respecto de la empresa. Esta situación ciertamente puede desembocar en resultados que son indeseables y por lo mismo las empresas han tendido y las organizaciones en general a buscar o saber cuál es la opinión o cuál es la sensación o la percepción que tiene el entorno respecto a su actividad. Esto ha sido, no digo de tiempos inmemoriales, pero a partir principalmente del principio del siglo XX, final del siglo XIX, se empiezan a establecer algunos fenómenos de encuestas generalmente como la herramienta, pero sobre todo como la gran herramienta para determinar cuál es la opinión o el sentir de la opinión generalizada, puesto que estamos en definitiva a propósito de lo que ha sucedido en la revolución industrial en una sociedad de masas. Y la sociedad de masas, por tanto, tiene un factor altamente relevante para determinar la validación en términos políticos, pero también en términos concretos que diversos actores sociales y económicos tienen en la actividad que desarrollan diariamente. Ahora, las encuestas en general han sido la primera manera de determinar la opinión pública y ellas fueron cada vez siendo más importantes, sobre todo desde el fenómeno político y pasaron a medir distintos ámbitos, entre ellos, por ejemplo, la aceptación o las opiniones que tenían las personas o los grupos respecto de distintos tipos de temas. Esto principalmente fue a través del problema, y aquí es una situación que hay que mencionarla, el problema de la encuesta es que la encuesta, por lo menos en la primera etapa, refería a un gran esfuerzo material
pero posteriormente con el desarrollo de la tecnología, las encuestas fueron facilitándose en términos de cómo se llevaban a cabo, ya que pasaron de ser presenciales a ser principalmente por medios tecnológicos tales como los teléfonos. Pero eso es una parte de la evolución porque finalmente si bien se podían hacer encuestas por diversas vías en la cual la tecnología facilitaba mayor o menor grado el realizarlas, el procesamiento de los datos ciertamente fue un tema mayor. Hasta que surge, obviamente, las tecnologías de la comunicación y de la información. Primero las tecnologías de la información con la computación y la cibernética, que permitió el procesamiento más rápido de los datos. Y eso obviamente permitió interpretar los datos con mayor rapidez y con menor rango de error. Ciertamente un factor importante a considerar. Pero aparte del problema de los datos y del procesamiento de los mismos, la misma tecnología y a partir del avance de la tecnología de la comunicación también permitió el acelerar y el hacer más fácil la detección de impresiones por medio de encuestas. Pero el problema es que las encuestas generalmente dicen relación con factores más bien racionales, no dicen relación con factores emocionales. Y hoy estamos en una situación en la cual lo que es determinante no solamente es la racionalización, sino que es cuáles son las sensaciones, el factor emotivo que determina la conducta de las personas. Y este factor emotivo, en el fondo, es algo que, por lo menos a nivel masivo, es difícil de determinar. Con lo cual aquí ya entramos en el tema que nos convoca, cuál es posible determinar las emociones a propósito de lo que sucede en una comunidad. Las encuestas pueden darnos algún grado de luz respecto de esta situación, pero generalmente dicen relación con temas de opiniones de tipo racionales, no con emociones. Pero hoy, gracias a las redes sociales, gracias a las tecnologías de la información y también en parte, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, es posible, por una parte, eh, determinar con gran rapidez grandes cantidades de datos en tiempo real con personas que están interactuando, pero las personas también, y aquí el tema de las redes sociales, cómo esas personas a través de sus interacciones en las redes sociales están manifestando sentimientos más que opiniones. En consecuencia, esto es el desafío importante porque a partir del uso de tecnologías de la información, especialmente de detección de reacciones en redes sociales y también a partir del rastreo de las interacciones basadas no necesariamente en opiniones, sino que en sensaciones o en sentimientos, es un factor que puede ser muy importante para determinar y controlar o bien interactuar con grupos a propósito de cómo reaccionan a mensajes o a información difundidas a partir de las redes sociales. En consecuencia, este factor o esta tecnología tendría una gran utilidad para poder, en definitiva, ir midiendo en tiempo real cómo un grupo determinado, más o menos indeterminado podríamos decir, reacciona frente a una propuesta, a una comunicación o algún proyecto, con lo cual el mecanismo de relacionamiento podría ser rastreado de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, pero quizá podría ser hasta más precisa. Sin embargo, y aquí es importante hacer la consideración de que este tipo de interacciones o de monitoreos en las redes sociales supone en primer lugar el uso de una tecnología altamente sofisticada, de grandes cantidades de datos y de lo que se llama de contar con base de datos de medición de reacciones emotivas. Sin embargo, esto sucede en el mundo virtual y quizá ello no tiene un correlato efectivo en la realidad, con lo cual de todas maneras se hace indispensable una interacción en persona con las comunidades, pero aquí el tema es cómo poder contrastar aquello que aparece en el mundo virtual con aquello que sucede en el mundo real. De esta manera, ¿cuál es la finalidad, en definitiva, de este mapeo, rastreo y el monitoreo de situaciones de tipo emotivas en grandes grupos? Es, por una parte, poder interactuar de una manera más fluida, evitar en el fondo desbordes emocionales que pueden conducir a situaciones de violencia o de conflicto y en definitiva también tener una retroalimentación más precisa respecto de las intenciones de los grupos. Pero ello, repito nuevamente, no solamente
puede basarse única y exclusivamente en el uso de la tecnología digital. También supone el uso de la presencialidad de métodos tradicionales y de una interacción cara a cara. Quizá el desafío es cómo mezclar o complementar el factor tecnológico y virtual con el mundo real y lo más tradicional, que es la interacción entre las personas. Muchas gracias.